Vista las renuncias que al cargo formulan los titulares de los siguientes despachos: Economía y Finanzas, Interior, Transportes y Comunicaciones, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Economía y Finanzas, señor José Antonio Salardi Rodríguez. Ministerio del Interior, señor Julio Díaz Zulueta. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República, y Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, dará lectura a la Resolución Suprema número 087-2025 PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 087-2025-PCM, Lima, 13 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. ¿Sabías que el contorno de tus ojos envejece primero? Concentré Ojos de Lebel. Mirada hasta 5 años más joven. 15% complejo antiedad. Con ácido hialurónico. 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demande. Y de esta manera el ministro Raúl Pérez Reyes Espejo. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demande. Y de esta manera el ministro Raúl Pérez Reyes Espejo asume a partir de hoy la cartera de Economía y Finanzas. Él se desempeñó hasta hoy como ministro de Transportes y Comunicaciones. Hay que indicar que José Salardi es quien deja la cartera de Economía y Finanzas. La Resolución Suprema número 088-2025 PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 088-2025-PCM, Lima, 13 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Carlos Alberto Malaver Odias. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Carlos Alberto Malaver Díaz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera el general en retiro de la Policía Nacional, Carlos Alberto Malaver, jura como nuevo ministro del Interior en reemplazo del general Julio Díaz. Ceremonia de juramentación de ministros de Estado que se desarrolla a esta hora de la tarde en Palacio de Gobierno. Suprema número 089-2025 PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 089-2025-PCM, Lima, 13 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor César Carlos Sandoval Pozo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor César Carlos Sandoval Pozo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Por Dios y por la patria, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera el señor César Sandoval Pozo juramenta ante la Presidenta de la República como nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicación en reemplazo de Raúl Pérez Reyes. De esta manera quedan juramentados 3 nuevos ministros. A continuación, que invitamos a los formarán señores parte ministros del gabinete que está presidida por el ministro Gustavo Adriancén. A continuación se va a proceder a la foto de estilo que se desarrolla acá en la sala El Espuru de Palacio de Gobierno. Ahí podemos ver a la presidenta Dina Boluarte, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, así como los ministros recientemente juramentados, como es el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, el ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver Zambrano, y también el ministro de Transportes y Comunicación, César Sandoval Pozo. En estos momentos se suman a la foto protocolar los ministros que conforman el gabinete ministerial presidido por el señor Gustavo Adriancén. Y con estas imágenes nosotros retornamos a estudios centrales de TV Perú para continuar con la información a esta hora de la tarde. ¿Quién más se ha ido? Bueno, se fue el actual ministro del Interior y en su lugar está Carlos Malaver, que se va a desempeñar en este cargo a partir de hoy. Él ha estado como director de la Dirección contra Delitos de Crimen Organizado de la Dirección General contra el Crimen Organizado. Ojalá que pueda hacer algo contra la minería ilegal y las muertes en Patás que se está desangrando. Y también tenemos a César Sandoval Pozo como ministro de MTC, o sea, del ministro de Transportes y Comunicaciones. Está el señor César Sandoval
pozo. La presidenta lo habría en algún momento designado como su asesor técnico en su despacho presidencial, y el nuevo funcionario, según Infogop, fue militante aprista hasta el 2020 y luego se sumó a las filas de Alianza para el Progreso. Esta es una jugada política, no hay que leerlo de otra manera, porque ha preferido sacrificar la cabeza de un ministro, hacer el cambiazo para que mañana el ministro Gustavo Adriancén no sea censurado. Pero, ¿desde cuándo se habla de una censura contra Gustavo Adriancén como premier? Desde el año pasado, específicamente en noviembre del 2024, cuando se hablaba del fracaso de la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Desde entonces, Gustavo Adriancén se ha aferrado al cargo, ha dicho que no va a renunciar, incluso hoy día en los portales de las redes sociales también ha mencionado que cualquier noticia sobre una posible renuncia a su cargo es falsa. Bueno, ya lo hemos visto en esta juramentación, pero eso no es la perla del pastel. La presidenta Dina Boluarte piensa que con esos cambios ya es suficiente y se olvida de los principales problemas del país. Sí, porque insiste en viajar a Roma para visitar al Papa, en esos momentos Robert Prevost, que está haciendo uso de su cargo ya en la asunción de mando, y ella quiere asistir como sea a la ceremonia oficial, cuando hay problemas mucho más importantes en el país para resolver. ¿Le dará el Congreso este permiso? ¿Ese cálculo político, esta jugada, habrá calado? ¿Qué opinarán los congresistas al respecto? Mañana a las 10 de la mañana, sin embargo, todavía queda pendiente esta censura contra Gustavo Adriancén. Vamos a ver cuál es la lectura de nuestra clase política en el Pleno del Congreso, por supuesto.